La vieja mansión se encontraba en un silencio misterioso, sus altas sombras se tragaban los últimos rastros de la luz del día. En algún lugar, dentro de sus paredes, un secreto yacía enterrado, uno tan oscuro, tan profundamente enredado en el engaño y el arrepentimiento, que aquellos que se atrevieron a descubrirlo, nunca volvieron a ser los mismos. Y esta noche, alguien estaba a punto de desenterrar la verdad final, aterradora. La mañana en Esentí, Mary Mead, se desplegó con una quietud misteriosa, del tipo que persiste antes de una tormenta. Un delgado velo de niebla se aferraba a las calles empedradas, susurrando contra la piedra como un fantasma reacio a partir. En su modesto, pero afilado jardín, la señorita Marple se arrodillaba junto a sus rosas, cuyos pétalos húmedos brillaban con el aliento del amanecer, con la precisión de una mujer que creía que el orden era una virtud, y cortaba los restos de la descomposición. Sus tijeras destellaban bajo la pálida luz. La casa, al igual que ella, era ordenada y sin pretensiones, excepto por la inquietante tranquilidad que acechaba bajo su superficie. Sus manos se detuvieron por un momento cuando las voces familiares de la señora Hartel, y la señora Hartel, y la señora Price Ridley se deslizaron a través de la niebla, sus palabras impregnadas con el incesante hambre de los chismes de un pueblo pequeño. Le digo, Edith, la voz frágil de la señora Hartel, crujió en la niebla. Un hombre no desaparece durante una década, y regresa sin sombras detrás de él. Sir Alister ha vuelto como si nada hubiera cambiado, pensando que puede reclamar su lugar entre nosotros, pero los secretos fermentan en la oscuridad, querida, y su pasado está cosido con ellos. La señora Price Ridley, siempre ansiosa por avivar las brasas del escándalo, dejó escapar un suspiro dramático. Un hombre como ese no desaparece en el extranjero sin razón. Bajó la voz, un tono emocionado y horrorizado a la vez. Los rumores giran, susurros de deudas impagas, no solo de dinero, sino de sangre. Y ahora, hizo una pausa, con los ojos brillando de expectación. Ahora, está muerto. Escondida detrás de sus rosas, la señorita Marple escuchaba con el cortés desapego de alguien que comprendía que la verdad a menudo se enredaba en adornos. Reanudó su poda, cortando una hoja de bordes marrones. De hecho, el regreso de Sir Alistair Hensley había enviado ondas a través del pueblo. Su fortuna era antigua, pero su historia, aún más, y ahora estaba muerto. El pensamiento se instaló en su pecho, pesado, pero insuficiente. Mañana, señorita Marple, una voz joven atravesó el aire denso. Tommy Blake, todos codos y energía inquieta, corría por el sendero, su gorra torcida y sus mejillas sonrojadas por la emoción de la travesura matutina. En sus dedos manchados de tinta, apretaba un sobre. Carta para usted, señorita. Desde la casa grande, la señorita Marple se limpió las manos enguantadas en su delantal antes de aceptarlo. La escritura era ordenada, pero firme. Las letras se presionaban profundamente en la página, como si la urgencia del mensaje pudiera rasgar el papel en sí. Un leve aroma a lavanda se aferraba al sobre, la fragancia inconfundible de Lady Eleanor Hensley. Dicen que lo encontraron en su estudio, susurró Tommy, con la voz teñida de un silencio conspirador, sus ojos muy abiertos con el hambre de algo oscuro. Puerta cerrada, trancada desde dentro, como en los libros. Los dedos de la señorita Marple recorrieron la nota doblada, su mirada firme. Las lenguas ociosas se mueven mucho más rápido que la verdad, Tommy, murmuró, su voz gentil pero firme. Te haría bien prestar más atención a tus estudios, pero la escuela ha terminado, rió él. Entonces cuida tus modales, respondió ella, con una expresión indescifrable. En el interior, el aire olía a té, y a madera desgastada por el tiempo. La tetera silbó,
pero ella la ignoró. Colgó su delantal junto a la puerta. No era una mujer que buscara el drama. La vida, después de todo, ya proporcionaba suficiente, sin necesidad de invitarlo. Pero la nota de Lady Eleanor no era de las que se ignoraban, no en un pueblo donde los secretos fermentaban debajo de las sonrisas amables. Alisando su cabello con una palmada firme y eficiente, ajustó su sombrero gris de paloma, una pieza simple y respetable, tal como le gustaba. La caminata a Hensley Manor fue corta, pero pesada con importancia. La plaza del pueblo zumbaba, las voces, calladas pero ansiosas, los ojos, atentos, hambrientos de un nuevo relato que se desplegara ante ellos. En St. Mary Mead, los rumores viajaban más rápido que los propios pies. La mansión se alzaba, emergiendo de la niebla como un vestigio del pasado, con muros de piedra cubiertos de hiedra y ventanas, que observaban con cansancio y conocimiento. Frente a la puerta, el inspector, Harold Benton, aguardaba, su abrigo alzado contra el frío de la mañana. Su rostro, marcado por la impaciencia, se retorció en algo cercano a la irritación cuando la vio. Señorita Marple, saludó, su tono seco como una cerilla gastada. Déjeme adivinar, Kirelar, viene por una charla vecinal. Lady Eleanor solicitó mi presencia, respondió ella, con su suavidad habitual. La mirada de Benton se estrechó. Con todo respeto, esto es asunto de la policía. No necesitamos que los murmullos del pueblo enturbien las aguas. Por supuesto, dijo ella, con su expresión imperturbable. Me imagino que su investigación será bastante exhaustiva, aunque a veces, cuando uno se enreda demasiado en los detalles, una perspectiva externa puede ser esclarecedora. Los labios del inspector se apretaron en una línea delgada. Lo tenemos bajo control. Espléndido, dijo la señorita Marple, con la más leve de las sonrisas. Nadie querría que las cosas se vuelvan innecesariamente complicadas. Y con eso, pasó junto a él. Las puertas señoriales se abrieron con un gemido inquietante. En el interior, el aire estaba impregnado de pulcritud, y de algo más, algo invisible, pero palpable. El peso de los secretos, tal vez. Un reloj sonó a lo lejos, lento, mesurado, estable como un latido. La señorita Marple entró, lista para desentrañar lo que yacía debajo, confiar en la charla inactiva. La verdad rara vez se anunciaba a sí misma. Tenía que ser descubierta, un hilo a la vez. El golpe de pasos apresurados, luego, una pausa sin aliento. Tommy, un niño de ojos afilados, se detuvo ante ella, agarrando un sobre amarillento en sus pequeñas manos. Señorita Finch, jadeó, esto, acaba de llegar de la mansión. Dicen que Sir Reginald está muerto, encerrado dentro de su propio estudio. No hay forma de salir, no hay forma de entrar. Sus ojos brillaban con la emoción de un niño que presenciaba un misterio de la vida real. La señorita Finch tomó el sobre. La tinta oscura se había secado en golpes deliberados, y en los bordes, un leve rastro de perfume persistía. Lady Rosalind Crowley, la única heredera de la finca, con manos cuidadosas, desplegó la carta. Mi querida señorita Finch, algo terrible ha sucedido en la mansión, algo que solo sus agudos ojos pueden descubrir. La policía está aquí, pero necesito a alguien que vea más allá de lo obvio. Vendrá, recorrió el borde del papel con los dedos. En algún lugar de este caso, una historia esperaba ser desentrañada. El camino a Crowley Manor serpenteaba entre antiguos senderos de piedra, flanqueados por árboles retorcidos, cuyas sombras se alargaban como testigos silenciosos. La casa misma se erguía como un navío varado en el tiempo, atrapado en el peso de su propio pasado. En la puerta de hierro, el inspector Harold Graves la esperaba con una mirada afilada, cargada de inquietud. Señorita Finch, esto es un asunto policial, murmuró, como si sus palabras
pudieran contener la verdad dentro de aquellas paredes. Ella sonrió levemente. Y a veces, inspector, incluso la policía necesita una perspectiva diferente. Dentro de la mansión, el aire era espeso, no solo con la muerte, sino con algo más, algo indescriptible. Las sombras se aferraban a los rincones, el peso de la historia presionaba sobre los candelabros antiguos. Lady Rosalind la recibió en el corredor tenuemente iluminado. Su postura era serena, pero sus ojos traicionaban algo más profundo. Reginald no era un hombre fácil, susurró, con una voz cargada de significado. ¿Pero asesinato?, preguntó suavemente la señorita Finch. El silencio cayó sobre ellas, antes de que Lady Rosalind exhalara, con aparente firmeza. Su estudio estaba cerrado desde adentro. Nadie entró, nadie salió. Pero eso es imposible, ¿no es así, señorita Finch? ¿Imposible? La mirada aguda de la señorita Finch se fijó en un débil contorno en el polvo. Una ligera marca en la repisa de piedra, apenas visible. Pero ahí estaba, la impresión de una vieja llave, una historia, yaor como una telaraña, esperando ser desenmarañada. Sir Reginald Crowley no era solo un hombre muerto, su muerte tenía un peso, una verdad escondida en las sombras, y cuando la señorita Finch abrió su pequeño cuaderno y garabateó su primer pensamiento, supo que esto no era solo un asesinato, era el principio de un secreto enterrado durante mucho tiempo, que comenzaba a abrirse camino hacia la luz. La sala mantenía su silencio como un cómplice mudo. El reloj de pie en la esquina, detenido a las 2:17 de la mañana, su tic-tac hueco, ahora ausente, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido, negándose a presenciar lo que allí ocurrió. Edward Langley yacía inmóvil en su silla de cuero con respaldo alto, su expresión atrapada entre la contemplación y el impacto repentino de la muerte. Sobre su escritorio, una única hoja de papel, la tinta, apenas seca, estaba manchada, como si una mano hubiese dudado, temblado, y luego, quedado inmóvil para siempre. Su mano derecha aún sostenía una pluma fuente, pero la tinta en la punta ya comenzaba a secarse. El débil aroma del papel quemado flotaba en el aire, mezclándose con los restos fríos del humo de su pipa, como si un último pensamiento hubiese sido consumido por las llamas, antes de que pudiera llegar a otros ojos. El inspector Caldwell se mantenía junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Sus ojos afilados escudriñaban cada detalle. El decantador de brandy estaba lleno, la copa a su lado, intacta. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban cerradas, pero una única rasgadura en la tela permitía que una astilla de luz de luna se filtrara, tallando una línea pálida sobre el escritorio. El fuego en la chimenea había muerto hace mucho, solo quedaban brasas grises, y entre ellas, algo destacaba, un pequeño fragmento de pergamino rizado, sus bordes ennegrecidos, pero no del todo destruidos. Caldwell dio un paso adelante, estirando la mano, pero antes de tocarlo, una voz atravesó el silencio como el filo de un cuchillo. «Cuidado, inspector», la señorita Eleanor Blackwood emergió de las sombras, su silueta enmarcada por el titilante resplandor de una vela aún encendida sobre el escritorio. Ese fragmento podría ser el único susurro que queda de lo que él intentaba decir. Caldwell giró levemente la cabeza, observándola mientras se movía con precisión serena. Sus dedos enguantados rozaron los lomos de los libros en la estantería, como si buscaran algo invisible para ojos inexpertos. A diferencia de él, ella no solo veía la escena, la sentía. Cada detalle le hablaba, en un idioma que pocos podían comprender. Una puerta cerrada, atornillada desde adentro, sin signos de entrada forzada. Un hombre que, según todos, no tenía enemigos. Caldwell exhaló,
frotándose la sien. Y sin embargo, aquí estamos. Blackwood inclinó la cabeza. Su voz era suave, pero medida. La gente rara vez muere sola sin una razón, inspector. La pregunta es, ¿quién se aseguró de que lo hiciera? Se giró hacia el escritorio. Su mirada se posó en la única vela aún encendida. La cera se había acumulado de manera desigual, y la mecha parpadeaba, como si estuviera dando sus últimos alientos. Sus dedos flotaron sobre el pergamino, antes de recoger una diminuta mota de ceniza de su superficie. Algo fue quemado aquí, murmuró. Caldwell asintió con gravedad. Había una segunda página en lo que estaba escribiendo. Sí, respondió Blackwood, examinando el tenue contorno de los restos carbonizados en la chimenea. Y alguien quería que desapareciera. El inspector caminó hacia la puerta. Sus botas pulidas crujieron suavemente sobre la alfombra persa. Su mayordomo lo encontró a las 6:30 cuando le llevaba el té. La puerta, aún cerrada, sin huellas fuera de la ventana, sin perturbaciones en el pasillo, sin perturbaciones, Blackwood repitió en un murmullo pensativo. Se acercó al escritorio. Sus ojos se estrecharon al notar una leve marca, una sangría en la madera. Algo había sido retirado, algo pequeño, quizás metálico. Luego, su mirada se deslizó hacia las manos del cadáver. Inspector, dijo en voz baja. Se revisó sus dedos. Caldwell frunció el ceño, se inclinó, las manos, rígidas en la muerte. Pero algo era evidente ahora. Una leve decoloración en las yemas de los dedos, sutil, pero presente. No era el moretón lívido de una lucha, no era el pálido reposo de una muerte natural. Veneno, pero no ingerido, absorbido. Una agente de acción lenta, reflexionó, su voz llena de aguda perspicacia. Cepilló la piel, algo que manejó sin pensarlo 2 veces. Los ojos de Caldwell se oscurecieron. La pluma, murmuró, como si la palabra llevara un peso invisible. Blackwood giró la pluma de fuente en sus dedos, su elegante cuerpo plateado engañosamente ordinario. Ingenioso, ¿no?, murmuró, con una mezcla de admiración y desagrado. Un hombre recoge su propia pluma, firma su propia orden de muerte, y nunca se da cuenta. Caldwell exhaló bruscamente, la comprensión golpeándolo con la fuerza de una revelación. Y la página faltante, destruida, afirmó ella, arrojando la pluma sobre el escritorio con un gesto decidido. Pero no la necesitamos, inspector. La respuesta no está en lo que escribió, sino en quién necesitaba borrarlo. Se giró hacia la puerta, su mente ya sintiendo las piezas del misterio encajando en su lugar. La voluntad, la herencia, la persona que más tenía que ganar con la prematura desaparición de Edward Langley. Y justo cuando entró en el corredor con poca luz, supo que esto no era solo un asesinato, era algo mucho más antiguo, mucho más deliberado, el tipo de crimen que no se trataba solo de la muerte, sino del control, de borrar una verdad tan peligrosa que incluso en sus momentos finales, Langley había luchado por protegerla. Los dedos de la señorita Blackwood se crisparon ligeramente a su lado. Un juego había comenzado, uno que había jugado antes, pero la diferencia esta vez, ella ya era parte de él. El viento susurró contra los altos muros de piedra de Ashford Manor, un sonido hueco que se filtró por los pasillos como un espectro invisible. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes rodantes, la luz de la luna luchaba por perforar la oscuridad cambiante. En el interior, el salón, tenuemente iluminado por la luz vacilante de las velas, sostenía una tensión sofocante. Cada aliento de sus ocupantes era pesado, con algo no dicho. El aroma de la madera envejecida y el terciopelo húmedo se aferraban al aire, mezclándose con el amargor débil del té enfriándose en las tazas. Lady Ashford se sentó a la cabeza de la mesa baja. Sus dedos temblaron ligeramente al alcanzar la tetera,
y una sola gota de té cayó sobre el mantel blanco prístino, una imperfección pequeña pero notable. Frente a ella, Vivian se inclinó hacia adelante. Sus dedos enguantados se aferraron demasiado fuerte a la delicada taza de porcelana. Su voz era aguda, cargada de impaciencia. No fingamos que no sabemos por qué estamos aquí, espetó, su mirada saltando de una cara a otra, buscando, presionando. El tío era un hombre de muchas deudas, de muchos enemigos, y ahora está muerto. ¿No es eso conveniente? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiantes, acusadoras. El fuego crepitó en la chimenea, proyectando sombras alargadas que se deslizaron por las paredes como fantasmas inquietos. Desde algún lugar más profundo de la mansión, el reloj del abuelo sonó. Una vez, dos veces, un sonido lento, deliberado. La señorita Blackwood, sentada con su habitual aplomo silencioso, simplemente observó. Su mirada permaneció fija en la luz de las velas, danzando en los ojos vidriosos de Lady Ashford. Una ráfaga de viento sacudió el panel de la ventana. Las llamas vacilaron. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso el aire se sintió inmóvil. ¿Conveniente? Querí, señorita Blackwood, su tono casi divertido, pero con algo más, algo calculador. ¿Oeste deliberado? Vivian se burló, arrojando su cabello hacia atrás con desdén, pero en sus ojos parpadeó algo. ¿Duda? ¿Miedo? Al otro lado de la habitación, el coronel Whitmore ajustó sus guantes con un movimiento sutil, pero no lo suficientemente sutil. El cuero, generalmente impecable, tenía una débil mancha oscura cerca de las yemas de los dedos. La mirada de la señorita Blackwood parpadeó. Interesante. El informe del forense no fue concluyente, murmuró Lady Ashford. Su voz era apretada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Sin heridas, sin signos de lucha. El estudio estaba cerrado desde adentro. Fue demasiado ordenado, interrumpió suavemente la señorita Blackwood, fijando su taza con un tintineo deliberado. La pulcritud es a menudo el mejor disfraz para una mentira. Por un segundo fugaz, algo brilló entre las cenizas de la chimenea. Un fragmento de papel carbonizado, apenas visible debajo del hollín. Una carta. Los bordes estaban quemados, pero una sola palabra permanecía intacta por las llamas. Regret. La tensión en la habitación se estiró como un alambre a punto de romperse. Los nudillos de Vivian se blanquearon alrededor de su taza de té. El coronel Whitmore exhaló lentamente, ajustando su postura, pero no antes de que la señorita Blackwood captara el destello de inquietud en sus ojos, y sin embargo, continuó, levantándose con una gracia serena. La mentira, sin importar cuán cuidadosamente arreglada, siempre deja algo atrás. El silencio se extendió, largo, inquebrantable. El reloj marcó en el fondo un recordatorio implacable de que el tiempo seguía avanzando. Luego, un solo movimiento. La mandíbula del coronel Whitmore se apretó. Un destello de conciencia pasó entre él y Vivian. La señorita Blackwood sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El juego acababa de comenzar. Última persona en verlo vivo, una mera coincidencia. La mano de Ambrose dudó en el aire antes de bajar a su regazo. Lo estaba ayudando con una materia sensible a la voluntad a nada más. Su mentira era delgada como el papel, sus ojos traicionaban un parpadeo de algo más insidioso, oculto bajo la superficie de su comportamiento de profesor. Finalmente, estaba Isabella Dupont, la enigmática secretaria que había servido a Lord Blackwood con una devoción inquebrantable. Se sentó con una quietud inquietante. Sus ojos oscuros no traicionaban nada. Él confió en mí implícitamente, dijo, su voz un susurro gélido. No tenía ninguna razón para dañarlo, pero Eleanor no estaba convencido.
La lealtad de Isabela parecía demasiado pulida, demasiado ensayada, como si fuera una actuación cuidadosamente practicada. Estar tan cerca de él, reflexionó Eleanor, seguramente debiste haber conocido sus miedos. Alguna vez mencionó amenazas contra su vida. Los labios de Isabela se presionaron en una línea delgada. Lord Blackwood tenía muchas preocupaciones. Un ritmo de silencio pasó antes de que Eleanor volviera a hablar, y sin embargo, ninguna que valiera la pena mencionar. El aire se hizo espeso. La habitación misma parecía apretar su control sobre los que estaban dentro de ella. La lluvia golpeó las ventanas de Blackthorn Manor. Cada gota, un golpeteo suave e insistente contra el fuerte silencio que se había asentado en el salón. El fuego ardía bajo, proyectando sombras parpadeantes en los rostros sombríos de los reunidos. El inspector Grace, con su mirada afilada y de halcón inquebrantable, se inclinó hacia adelante. El peso de la investigación presionaba sobre la misma estructura de la habitación. «Suficiente», espetó Lord Caldwell, su voz tensa con furia reprimida. «No tenía interés en dañar a Víctor Blackthorn y me estoy cansando de estas acusaciones infundadas». Sus dedos se apretaron alrededor del brazo de su silla. El cuero crujió bajo su agarre. Frente a él, Lady Selina arqueó una ceja, su expresión fría y calculadora. «Y sin embargo, te vieron discutir con él solo unos días antes de su desaparición». La mandíbula de Caldwell se apretó. «Un desacuerdo, Diana más. Víctor y yo a menudo teníamos nuestras diferencias. Pero acusarme de asesinato», su risa fue hueca en el aire cargado. «Ridículo, es ridículo». La voz de Selina era seda sobre acero. «No es ningún secreto que los asuntos financieros de Víctor estaban enredados, y las deudas, como bien sabemos, tienen una forma de hacer que los hombres desesperados hagan cosas desesperadas». Un músculo se contrajo en la mejilla de Caldwell, pero no dijo nada. Simplemente levantó su vaso de brandy y tomó un sorbo lento, aunque sus nudillos estaban blancos contra el cristal. Desde la esquina de la habitación, el profesor Alden observó el intercambio. Sus dedos tamborileaban distraídamente contra el borde de su silla. Era una figura sin pretensiones, delgado, con gafas, el tipo de hombre que pasaba desapercibido si uno no prestaba suficiente atención, pero sus ojos destellaban con algo ilegible. «Víctor no era un hombre fácil», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero mi relación con él era puramente académica». «Y sin embargo», replicó Selina, su mirada firme, «fuiste la última persona en verlo con vida». Un ligero temblor recorrió la mano de Alden antes de que la apoyara en su regazo. «Simplemente lo estaba ayudando con mi investigación. Nada más». Era una frase cuidadosamente elegida, pero la vacilación en su voz hablaba por sí sola. Luego estaba Isabella Marchand, la secretaria de Víctor Blackthorn, refinada, elegante e inquietantemente compuesta. Se sentó con un aire de desapego practicado, sus ojos oscuros sin revelar nada. «Víctor confió en mí implícitamente», dijo sin esfuerzo. «Manejé sus asuntos, pero no tenía ninguna razón para dañarlo». Sin embargo, había algo en su tono demasiado pulido, demasiado ensayado. «Estabas cerca de él», reflexionó Selina. «Seguramente te confió sus preocupaciones». Los labios de Isabela se apretaron. «Víctor tenía muchas preocupaciones», admitió finalmente, «pero ninguna que pareciera inmediata, ninguna que valiera la pena mencionar», insistió Selina. La tensión en la habitación se espesó, tan densa como la tormenta que se desataba afuera. Los secretos yacían debajo de la superficie, esperando ser desenterrados. Pero no eran solo los presentes los que intrigaban a Selina, era la ausencia de alguien. El jardinero no había sido visto desde la noche del asesinato. Un detalle menor, podría decirse, pero Selina había aprendido hacía mucho tiempo que en casos como estos,
Eran las piezas aparentemente insignificantes las que terminaban por desentrañar todo el rompecabezas. El inspector Graves, sin embargo, estaba menos inclinado a perder el tiempo con esas conjeturas. El jardinero es irrelevante, dijo con un gesto impaciente. Deberíamos centrarnos en el sospechoso más obvio, Caldwell y su situación financiera. Quizás, dijo Selina con suavidad, pero a veces, es el detalle pasado por alto el que resulta ser el más condenatorio. Su mirada se deslizó hacia la ventana, donde la lluvia caía en riachuelos. No parecía un hombre inocente, pero tampoco uno culpable, solo un hombre atrapado en algo más grande que él. Selina observó a los demás en la habitación. Cada uno jugaba su papel, cada uno ocultaba algo bajo sus expresiones cuidadosamente construidas. Lady Selina permaneció en silencio mientras la discusión se encendía de nuevo. Acusaciones flotaban de un lado a otro, alianzas se formaban y se deshacían. Graves, siempre decidido a seguir el camino más simple hacia una condena, presionaba con fuerza sobre Caldwell. Pero Selina veía algo más, algo que todos los demás habían pasado por alto. El jardinero, desaparecido. Su ausencia no era una coincidencia, y ella pensaba descubrir por qué. Cuando los demás comenzaron a dispersarse, Selina se quedó en el umbral de la puerta, su mente trazando el laberinto de engaños que la rodeaba. Una habitación cerrada, un hombre muerto, una casa llena de secretos, y en algún lugar, enterrado en la tormenta, la verdad. Se volvió hacia Graves una última vez. Inspector, dijo con ligereza, aunque sus ojos brillaban con intención afilada, le sugiero que averigüe el paradero del jardinero. Tengo la sensación de que sabe mucho más de lo que imaginamos. Graves le dirigió una mirada exasperada, pero no dijo nada. El ara inclinó la cabeza, estudiándolo como un gato podría estudiar a un pájaro atrapado. La evidencia ardiente nunca es irrelevante, Lord Bellington, a menos que por supuesto, espere que crea que esta carta simplemente cayó al fuego por accidente. Su tono era ligero, casi burlón, pero sus ojos brillaban con algo más agudo. Su mandíbula se apretó. Un parpadeo de algo ilegible se cruzó en su rostro, pero antes de que pudiera componer una respuesta, otra figura entró en la habitación. Lady Evelyn Blackwood se movió con la gracia sin esfuerzo de una mujer acostumbrada a ver a los demás retorcerse, sus ojos de color azul helado recorriendo el estudio como un cazador que evalúa el campo de batalla. Si está buscando respuestas, detective Thorne, lo haría mejor si preguntara por la noche antes de que se cambiara el testamento. El aire en la habitación se espesó, los labios de Elara se curvaron ligeramente. La noche anterior, repitió, dando un paso adelante, sus botas no hicieron sonido contra el piso alfombrado. Estabas aquí, ¿no? La sonrisa de Lady Evelyn fue lenta, deliberada. Lo estaba, y también Jonathan Graves, el abogado. Extrañamente, se fue a toda prisa, luciendo bastante pálido, y ahora por supuesto, no se encuentra en ninguna parte. Los dedos de Elara se contrajeron a su lado. Un abogado desaparecido, un testamento cambiado, una carta quemada. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, bordes irregulares presionando juntos con una precisión peligrosa. Y el libro, reflexionó en voz alta, girando ligeramente hacia los estantes de gran roble que alineaban el estudio, el que fue tomado de la biblioteca, los venenos y sus usos. Algo en la cara de Lord Bellington se quedó quieto, el parpadeo de la tensión apretando sus hombros. Ese libro no tiene nada que ver con esto, y sin embargo, dijo Elara, su voz tan suave como el vidrio, desapareció, al igual que Graves, al igual que la verdad. El silencio se envolvió alrededor de la habitación como un vicio. Los secretos eran moneda en casas como estas, y la verdad era un arma ejercida solo por aquellos
que sabían cómo sobrevivir a sus consecuencias. El ara lo había visto antes, se tejía en el tejido del legado, escondido detrás de modales impecables y trajes bien colocados, pero ella no estaba aquí para la farsa, ella estaba aquí para arrancar la verdad de las sombras, sin importar el costo, y cuando se volvió, su mente ya avanzaba hacia su próximo movimiento. Sabía una cosa con certeza, algo en esta casa estaba cada vez más desesperado, y la gente desesperada comete errores. Ella estaría esperando. El fuego había muerto hacía mucho tiempo, dejando atrás solo restos ennegrecidos y un amargo aroma a papel carbonizado persistiendo en el aire. La detective Evelyn Graves se arrodilló junto al hogar frío, sus dedos enguantados cepillando cuidadosamente las cenizas quebradizas. Entre la ruina, sus ojos afilados captaron el borde de algo, frágil, quemado, pero aún intacto. Un fragmento de pergamino, sus bordes curvados por el calor, pero la tinta, aunque descolorida, permanecía legible. Lo giró delicadamente, su aliento estable mientras leía las palabras manchadas. Él sabe, tenemos que actuar antes de... El resto se había perdido en el fuego, pero debajo de la confesión a medias, yacía una verdad desesperada por ser descubierta. Deslizó el fragmento en el bolsillo interno de su abrigo, su mente ya girando a través de las posibilidades, cuando el suave arrastre de unos pasos cercanos llamó su atención. Detective Grace. La voz era medida, mezclada con diversión helada. Lord Sebastian Wakefield se paró en la puerta, su figura recortada contra la luz tenue del fuego. Pareces bastante interesada en los restos de los asuntos personales de mi tío. Evelyn se levantó con elegancia, su expresión ilegible mientras desempolvaba sus guantes. Encuentro que el fuego tiende a consumir solo lo que alguien desea ocultar desesperadamente, Lord Wakefield, y, sin embargo, algunas cosas se niegan a desaparecer. Lo estudió, notando la forma en que sus dedos se curvaron ligeramente a su lado, la quietud controlada de un hombre calculando su próximo movimiento. Él rió entre dientes, aunque el sonido carecía de calidez. ¡Qué poético! Ella dio un paso medido más cerca, su mirada inquebrantable. Y, dime Lord Wakefield, ¿sabías que tu tío había modificado recientemente su testamento? Su sonrisa vaciló, tan breve, que podría haber pasado desapercibida por alguien menos observador. No tenía ninguna razón para preocuparme por sus asuntos, dijo sin esfuerzo. El tío Henry era un hombre de muchos caprichos. Curioso entonces, murmuró Evelyn, retirando el fragmento quemado lo suficiente para que él lo vislumbrara, que alguien se tomara tantas molestias en destruir lo que estaba escrito aquí. Si no supiera mejor, diría que esto fue un intento desesperado por enterrar la verdad. Su mandíbula se apretó. Detective, seguramente no está implicando. Oh, no implico nada, interrumpió ella, su voz tan afilada como seda y acero. Pero lo encuentro interesante. Dejó que las palabras colgaran en el aire antes de alejarse, su atención ahora enfocada en el escritorio de roble macizo. Allí, entre pilas de documentos y correspondencias, la pieza faltante del rompecabezas la esperaba. Lo sabía, pero antes de que pudiera moverse, otra presencia entró en la habitación, Lady Celeste Montgomery. Su expresión era cuidadosamente compuesta, pero su postura traicionaba algo parecido a la inquietud. Detective, saludó con suavidad, su voz exquisitamente modulada. Espero que no esté entreteniendo teorías absurdas, a nuestra costa. Evelyn sonrió, cortés, afilada, simplemente reuniendo los hechos, Lady Montgomery. Después de todo, me resulta difícil creer que Sir Henry, un hombre tan meticuloso, dejara algo al azar. Tocó con un dedo enguantado la superficie pulida del escritorio. Y sin embargo, aquí estamos,
documentos desaparecidos, un libro extraviado sobre venenos raros, y un testamento que ya no favorece a quienes, hasta hace poco, tenían asegurada la mayor parte de su fortuna. El silencio engrosó el aire. Lord Wakefield exhaló lentamente, sus manos ahora firmemente entrelazadas a su espalda. La mirada de Lady Montgomery parpadeó hacia el escritorio, como si también sintiera que las paredes se cerraban a su alrededor. Evelyn se apartó del fuego, las brasas de sus propias sospechas ardiendo más intensamente que nunca. Los secretos estaban cosidos cuidadosamente en esta casa, entretejidos en cada conversación silenciosa, en cada mirada fugaz. Pero ellos habían cometido un error fatal, subestimaron su resolución. Ella encontraría las piezas faltantes, ella expondría la verdad, y cuando lo hiciera, ningún fuego podría consumir lo que estaba a punto de descubrir. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, una llovizna lenta e implacable que cubría el pueblo con un manto de inquietud húmeda. La detective Evelyn Graves se paró cerca de la gran ventana del salón de Holloway Bay, observando cómo la niebla se acurrucaba como dedos fantasmales sobre las colinas distantes. El fuego crepitó en el hogar, su calor haciendo poco para aliviar el frío que se había asentado en sus huesos. Al otro lado de la habitación, Lord Sebastian Holloway se apoyó contra el gabinete de bebidas con tapa de mármol, sus dedos apretados alrededor de un vaso de cristal con brandy. Su expresión era ilegible, pero Evelyn atrapó el parpadeo de tensión en su mandíbula. Debes tener mejores cosas que hacer que acechar en las sombras, detective, dijo suavemente, girando el líquido ámbar en su copa. ¿O este también sospecha de mí ahora? Evelyn se volvió, su mirada firme. Te sorprendería cuántas sombras revelan la verdad, Lord Holloway, y con qué frecuencia la esconden. Un músculo en su mejilla se agitó, pero antes de que pudiera replicar, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. Lady Eleanor irrumpió en la habitación, su vestido de seda susurrando con cada paso apresurado. Su rostro estaba pálido bajo la luz de las velas. Detective, necesita ver esto, jadeó, sin aliento. Evelyn la siguió a través del gran salón, pasando junto a los imponentes retratos de los antepasados, cuyos ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos. El aroma de madera húmeda y papel viejo flotaba en el aire mientras descendían a la biblioteca, donde los enormes estantes de caoba se alzaban como centinelas silenciosos. En la mesa de lectura pulida, yacía un solo libro desgastado, su cubierta agrietada por el tiempo, sus páginas marcadas con notas apretadas de tinta. La ceja de Evelyn se frunció. El diario personal de Sir Alistair, murmuró, pasando un dedo por la frágil columna. ¿Dónde encontraste esto? Lady Eleanor dudó. Lo dejaron en mi puerta, envuelto en papel marrón, sin nota, sin indicios de quién lo colocó allí. Las implicaciones se hundieron en su mente como un ancla. Alguien en esta casa, ¿quién un Ezra pueblo? Sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Evelyn hojeó el libro, su mirada atrapada en el garabato apresurado de las últimas entradas de Sir Alistair. Miran desde el jardín, los escucho por la noche, los documentos deben estar ocultos antes de que sea demasiado tarde. Leyó en voz baja, intercambió una mirada con Lady Eleanor, cuyos dedos se torcían ansiosamente en su vestido. Tenía miedo, susurró Eleanor, sabía que algo iba a suceder. Evelyn inhaló lentamente. ¿O este alguien? En ese instante, un sonido agudo desgarró el silencio, un estruendo. Algo se rompía en el conservatorio. Las dos mujeres se quedaron heladas. Luego, sin dudarlo, Evelyn avanzó hacia el sonido, su pulso acelerado. Cuando entró en el conservatorio, el aroma de la tierra húmeda y las hojas trituradas llenó sus pulmones. El vidrio brillaba en el suelo, una ventana rota desde el exterior.
La brisa fría arrastró consigo el inconfundible aroma de la lluvia, y algo más, sangre. Evelyn siguió el rastro, más allá de las orquídeas marchitas y la hiedra trepadora, hasta que llegó al extremo más alejado de la habitación. Allí, una figura yacía desplomada contra la fuente de mármol, el agua teñida de rojo. Lady Eleanor jadeó. Dios santo. Evelyn se agachó junto al cuerpo, ya sabiendo quién era antes de verlo con claridad bajo la tenue luz. Thomas Hayward, el solitario jardinero. Sus ojos miraban sin ver el techo de cristal, sus labios entreabiertos, como si hubiera intentado pronunciar unas últimas palabras, pero lo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Evelyn, no fue el cuerpo sin vida, fue el alambre delgado, casi invisible, tensado sobre el suelo del conservatorio, una trampa. ¿Pero para quién? Su mente trabajaba a toda velocidad. El diario, los documentos que faltaban, la paranoia de Sir Alistair, y ahora, otro cuerpo. Las piezas estaban encajando, pero la imagen que formaban era más aterradora de lo que había anticipado. Alguien en Holloway Estate estaba jugando un juego peligroso, un juego donde las apuestas eran la vida y la muerte, y Evelyn Graves acababa de entrar en el centro. La tormenta afuera sacudió los paneles de vidrio, y entonces lo vio. Un cuerpo se desplomó contra la pared del invernadero, la lluvia goteando en riachuelos carmesí, donde un alambre delgado había dejado una herida profunda en la garganta. La vista era horrible, pero fue la expresión en la cara de la víctima lo que envió un escalofrío por la columna vertebral de Vivian. Sus ojos, muy abiertos, su boca, ligeramente entreabierta, congelada en un grito silencioso. Otro asesinato, otro mensaje. El juego aún no había terminado. Alguien dentro de Ashford Manor estaba orquestando algo mucho más siniestro de lo que ella había imaginado, y ahora estaba en medio de ello. La tormenta afuera aulló con más fuerza, sacudiendo los huesos de la mansión, como si también sintiera la oscuridad que acechaba dentro de sus muros. La lluvia azotaba sin descanso, profundizando la oscuridad de la noche, mientras el viento golpeaba las ventanas con la furia de manos invisibles, exigiendo entrada. Traía consigo el aroma de la tierra húmeda, y de secretos enterrados hace mucho tiempo. Dentro, en la biblioteca con poca luz de Hawthorne Manor, el ambiente contrastaba con la tormenta del exterior. El aire estaba cargado de polvo, libros viejos y tensión. Las cortinas pesadas apenas se movían, pero la luz de las velas proyectaba sombras largas y cambiantes que parecían susurrar contra las paredes. Sentada en una silla de teca desgastada, la señorita Eleanor Graves permanecía inmóvil, su mirada fija en el cuaderno ante ella. A su lado, una taza de té, olvidada hacía tiempo. La tormenta afuera no era nada comparada con la tempestad en su mente, la colisión de pistas dispersas, detalles fuera de lugar, y el persistente susurro de un mensaje final y desesperado, dejado por el fallecido Sir Felix Hawthorne. Están mirando. Era una nota críptica, apenas visible, garabateada en el margen de una carta que ahora había desaparecido misteriosamente. Una carta que por todas las cuentas, Sir Felix había sostenido con fuerza en el momento exacto de su muerte. La conclusión oficial: insuficiencia cardíaca, causas naturales, nada más. Pero Eleanor nunca había creído en las coincidencias, no cuando el hombre en cuestión había sido la misma imagen de la salud, no cuando ella había visto el miedo en sus ojos, solo un día antes. Sus dedos rastrearon la tinta en la página, su mente rodeó una posibilidad aterradora: toxinas transdérmicas, venenos diseñados para filtrarse a través de la piel, sin dejar rastro, sin signo externo de asesinato. Sutil, silencioso, perfecto. El tipo de veneno que nadie sospecharía, a menos que supiera exactamente dónde mirar.
Sus ojos se entrecerraron. ¿Podría la carta haber sido impregnada con la toxina? La idea la perturbó, no solo por su brillantez, sino por su crueldad. Sir Félix había sido un hombre acostumbrado al control, pero en sus últimos momentos no había sido más que un peón involuntario en el esquema de alguien. Eleanor se puso de pie bruscamente. La silla crujió. Su largo abrigo ondeó detrás de ella mientras avanzaba por el pasillo. El único sonido era el tic-tac rítmico de un viejo reloj de pie. Cuando llegó al pomo de latón del estudio, dudó. Un escalofrío recorrió su espalda. Advertencia. ¿O simplemente el instinto afilado de alguien que se acerca demasiado a la verdad? La puerta gimió al abrirse. Dentro, la chimenea estaba apagada. El aire, impregnado con el aroma del pergamino, la tinta y, algo más, algo metálico. Eleanor escaneó la habitación con su mirada aguda, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Entonces, lo vio. El escritorio. Todo estaba exactamente como la noche del incidente. Todo, excepto la carta. Con lentitud, deslizó sus dedos sobre la madera pulida. Algo pegajoso, incoloro, imperceptible para cualquiera, y excepto para alguien como Eleanor. Una mancha de algo que no tenía razón para estar allí. Alguien había eliminado la carta, no en pánico, sino con cuidado, con una intención calculada. Un leve susurro de tela. Eleanor no se giró de inmediato. Ya había sentido la presencia antes de que aquel primer pie cayera sobre el suelo. La puerta se abrió un poco más, y en el estudio entró Isabella Lauren, elegante, deliberada, cada movimiento, controlado, pero Eleanor lo sabía bien. El equilibrio suele ser la máscara de aquellos que esconden algo. ¿Has estado pensando, Eleanor? La voz de Isabella rompió el silencio, suave, casi divertida, pero con un filo afilado en el fondo. ¿Has estado buscando respuestas? No. Eleanor no respondió, solo la estudió. Isabella había sido la confidente más cercana de Sir Félix, siempre cerca, siempre escuchando. Si había un secreto enterrado en Hawthorne Manor, ella lo conocía. Estabas cerca de él. Finalmente, Eleanor habló. Su voz era tranquila, pero cortante. Tal vez, y demasiado cerca. Los labios de Isabella se curvaron en una sonrisa educada, pero fue una sonrisa fría. Sir Félix era un hombre difícil. Su tono era ligero, pero medido. Tenía sus secretos, pero yo era leal a él. Lealtad. Una palabra fácil de decir, pero rara vez vivida. Eleanor dio un paso adelante. Lealtad, repitió, su voz más baja ahora, casi un susurro, y sin embargo, un breve titubeo en los ojos de Isabella. Ahí estaba, un parpadeo, un endurecimiento en su postura. Eleanor presionó más. Sabía, ¿no?, que Sir Félix tenía la intención de cambiar su testamento, dejarlo sin nada. Por primera vez, la máscara vaciló. Las manos de Isabella se apretaron. Su expresión compuesta se quebró en los bordes. Luego, tras un largo silencio, exhaló, lento, controlado, pero su voz la traicionó. Sí, el peso de la verdad se asentó en la habitación, y no pude dejar que eso sucediera. Eleanor asintió lentamente. No fue un crimen impulsivo, no un acto de ira repentina. Fue frío, deliberado, metódico. El trabajo de alguien que no temía ser atrapado, porque ya se había asegurado de que no lo harían. La tormenta rugió afuera. El viento aullaba a través de los árboles, como los fantasmas del pasado, exigiendo justicia por los pecados cometidos dentro de estos mismos muros. Pero la verdad era como el veneno en sí mismo, lenta, ineludible, y Eleanor Graves tenía toda la intención de garantizar que alcanzara las manos correctas antes de que fuera demasiado tarde. La tormenta arañó las imponentes ventanas de Blackwood Manor, sus vientos implacables aullando como una bestia herida,
sacudiendo los grandes accesorios de hierro que se habían mantenido durante siglos, pero que ahora parecían frágiles bajo la furia de la naturaleza. Más allá del vidrio, los árboles esqueléticos se balanceaban, sus extremidades retorcidas arañaban el cielo, como si también desearan escapar de la oscuridad que se había asentado sobre aquella casa de secretos. En el interior, el gran salón yacía en un silencio más pesado que la tormenta afuera. Las sombras se extendían sobre los pisos pulidos, parpadeando con la danza errática de la luz de las velas. La inspectora Evelyn Graves se mantenía en pie en el corazón de todo, sintiendo el peso de las verdades invisibles presionándole los hombros, como las gruesas cortinas de terciopelo que ahogaban las ventanas, amortiguando tanto el viento como los susurros del culpable. El aire olía débilmente a libros viejos, brasas quemadas y algo más, algo acre, algo mal. Sus ojos recorrieron los rostros reunidos, cada uno cuidadosamente compuesto, pero traicionando, en los detalles más sutiles, el miedo latente que se ocultaba bajo la superficie. Lady Rosalind Blackwood, regia e inmóvil, se sentaba junto a la gran chimenea. Sus dedos estaban entrelazados con tanta fuerza sobre su regazo, que sus nudillos eran blancos como el hueso. Frente a ella, Jonathan Hargrove, el siempre discreto secretario, mantenía su máscara habitual de eficiencia, aunque la rigidez en su mandíbula y la quietud forzada de sus manos decían mucho. Marguerite Holloway, la enigmática sobrina de Sir Reginald, observaba la habitación con la expresión de un depredador en reposo. Sus labios se curvaban en una leve sonrisa que podía ser diversión o cálculo. Y luego estaba Langley, el mayordomo. Su rostro impasible mostraba una ligera grieta en los bordes, un parpadeo casi imperceptible de inquietud. Todos eran jugadores en un juego mortal, atrapados en una casa donde la verdad y el engaño se entrelazaban con tanta fuerza, que incluso las paredes parecían contener la respiración. Evelyn inhaló lentamente. Podía sentirlo, el pulso del misterio latiendo bajo la superficie, la lenta opresión de la soga alrededor de la garganta de un asesino invisible. La muerte de Sir Reginald Blackwood había sido un murmullo constante en los pasillos durante días, un colapso inesperado, justo al filo de la medianoche. Su copa de vino había caído, derramando su contenido sobre la alfombra persa. Sus dedos, con dejarlo sellar o verlo, según la muerte, se aferraban a una carta que había estado leyendo. Insuficiencia cardíaca, dijeron, y sin embargo, se hielo quedó profundo quedó de sus pupilas en el momento del deceso. Señales invisibles para aquellos ansiosos por aceptar una respuesta conveniente, pero no para ella. Veneno, no en la bebida, no en la comida, sino en el pergamino que sostenía cuando murió. Una muerte lenta calculada, destinada a parecer natural, excepto que nada en Blackwood Manor era natural. Evelyn avanzó un paso, su voz cortando el espeso silencio como un cuchillo afilado. Sir Reginald tenía la intención de cambiar su testamento. Su tono era medido pero inquebrantable. Alguien en esta sala tenía razones para detenerlo. Un parpadeo de movimiento en Lady Rosalind, un suspiro apenas contenido de Jonathan, pequeñas reacciones, pero Evelyn estaba entrenada para ver lo que otros pasaban por alto. Y así, continuó, avanzando lentamente, su muerte no fue obra del destino, fue diseñada. El veneno estaba destinado a no dejar rastro, pero se cometieron errores. Alguien tocó la carta antes de que llegara a sus manos. Alguien dejó una marca sin darse cuenta. Silencio, pesado, sofocante. Entonces, Isabella Vale, la fiel acompañante de Lady Rosalind, alzó la mirada. Su aplomo perfecto se fracturaba en los bordes. Asumes demasiado, murmuró, pero su voz vaciló. Los ojos de Evelyn se clavaron en los de ella, implacables. Y tú, te escondes demasiado. Afuera, la tormenta gritó contra las paredes señoriales,
El viento rugió, empujando las ramas de los árboles como brazos suplicantes. El asesino ya no tenía a dónde correr. La lluvia azotó las imponentes ventanas de la mansión. Una implacable ráfaga de furia mientras la tensión en el salón crecía, como una soga apretándose alrededor del culpable. El aire estaba cargado con el aroma de libros envejecidos, caoba pulida, y el humo persistente de una pipa. Las sombras danzaban por las paredes cubiertas de terciopelo, parpadeando con el brillo errático del fuego. La tormenta afuera era violenta, pero la verdadera tempestad se gestaba dentro de esos muros. El inspector Arden se situó junto a la chimenea. Su mirada aguda recorrió los rostros reunidos antes de hablar. Todos entendemos lo que está en juego aquí, pero si no enfrentamos la verdad, solo estaremos persiguiendo sombras. Sus palabras provocaron una onda de reacciones en la habitación. Los dedos de Lady Rosalind se enroscaron contra el reposabrazos bordado de su silla. Lord Belvedere exhaló bruscamente. El señor Harcourt se removió en su asiento, un delgado hilo de sudor brillando en su sien. Finalmente, Eleanor Blackwood rompió el silencio. Su voz era mesurada, pero teñida con algo que rozaba el desafío. La verdad nunca es tan simple como parece, inspector. Llevó una taza de té a sus labios, aunque su mano tembló apenas un instante. En el otro extremo de la sala, Genevieve Carroll los observaba con una calma inquietante. Se mantenía de pie, con las manos descansando sobre el respaldo adornado de una silla. Sus dedos recorrían el patrón de filigrana, como si pudiera leer los secretos atrapados en la madera. Cuando finalmente habló, su voz fue suave, pero cortó el aire como una cuchilla. Por el contrario, Lady Blackwood, la verdad siempre es simple. Se inclinó apenas, Chiaungo que sus palabras resonaran. Es el engaño lo que es intrincado. Silencio. Las luces de gas parpadearon. La mandíbula de Lord Belvedere se tensó. Charlotte Donham, charobora silenciosa, se cruzó de brazos y exhaló, como si se preparara para lo inevitable. Genevieve avanzó. Su sombra se proyectó larga sobre la alfombra persa. Este no fue un asesinato ordinario, dijo. Fue una actuación. Su mirada se deslizó hasta la puerta del estudio. Y sin embargo, si la verdad ha estado mirándonos a la cara todo este tiempo. La tensión en la habitación se enrollaba más. El señor Harcourt se tragó con fuerza. Lady Rosalind, aún agarrando el reposabrazos, finalmente dejó que su mirada se encontrara con Genevieve, sus nudillos blancos contra el terciopelo. Afuera, el viento aulló a través de los aleros, una sinfonía siniestra a la escena que se desarrollaba. Con un tono pausado y enigmático, Genevieve dio un paso medido hacia la puerta, deteniéndose justo antes del umbral. Considere la escena cuidadosamente, murmuró. Un hombre, encontrado sin vida, encerrado dentro de su propio estudio. No hay ningún punto de entrada forzada, sin medios visibles de escape. Un crimen perfecto, un acertijo destinado a desafiar la lógica misma. Sus dedos pastaron el pomo de latón pulido, su toque apenas perceptible. Pero el engaño, reflexionó, inclinando ligeramente la cabeza, dejando que el pensamiento flotara en el aire. Es tan poderoso como la creencia que lo sostiene. El fuego crepitó, un leño colapsó en brasas, y luego, en la quietud, vino un solo sonido, una aguda inhalación de alguien en la habitación. Con un matiz de certeza y control, los labios de Genevieve se curvaron muy ligeramente, aunque no había diversión en sus ojos. Se volvió lentamente, su mirada recorriendo cada rostro, captando el más mínimo temblor, el parpadeo fugaz del miedo. Finalmente, sus ojos se posaron en una figura que había permanecido demasiado quieta, demasiado silenciosa. La respuesta, murmuró, es mucho más simple de lo que nos harías creer. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar, y ahora no había vuelta atrás. La tormenta afuera se enfureció,
el trueno rodando por el cielo como una advertencia siniestra. El viento frío aullaba a través de las grietas de la mansión centenaria. Dentro del estudio con poca luz, el aire estaba denso, cada sombra se estiraba larga y distorsionada, bajo la luz parpadeante de la lámpara de araña. Con voz firme y analítica, Genevieve Sterling se agachó, sus ojos afilados escaneando cada detalle de la escena del crimen. Sus dedos recorrieron ligeramente el marco de la gran ventana, donde se percibía una mancha casi imperceptible. Esta marca, murmuró, su voz cortando el silencio, no es lo que esperaríamos en el interior de una habitación cerrada. Al levantarse lentamente, su mirada se agudizó, barrió la asamblea de figuras, cada una mirándola con expresiones que iban desde la anticipación nerviosa hasta el temor apenas oculto. No, continuó, dando un paso atrás, esta marca sugiere algo mucho más siniestro, una apertura desde el exterior. Su mano hizo un gesto hacia un cable casi invisible, delgado como un susurro, adherido al marco. Con creciente intensidad, su voz ganó peso, fue la clave, un mecanismo tan delicado, tan perfectamente ejecutado, que nadie lo notó al principio. El silencio era ensordecedor, mientras trazaba la línea del cable con los dedos. Estaba diseñado para activar el pestillo, para liberar la cerradura, desde el otro lado de estas paredes, explicó, su tono inquebrantable. Verán, la ventana nunca estuvo bloqueada, no de la forma en que asumimos. Su mirada se deslizó por la habitación. La ilusión de una habitación cerrada era solo eso, una ilusión. Un estremecimiento recorrió a los invitados reunidos. Había sido deliberado, cada detalle diseñado para engañar, y sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. Benton se removió en su silla, un movimiento pequeño, pero traicionero. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre su rodilla, una señal nerviosa que no pudo suprimir. Con tono inquisitivo y calculador. Entonces, ¿qué significa esto para el arma homicida?, preguntó, su voz tensa. Los labios de Genevieve se curvaron en algo que no era una sonrisa. Ah, exhaló, girando hacia el escritorio de caoba ornamentada, donde un abrecartas intacto descansaba en la quietud de la escena. Eso, inspector, es donde se revela la verdadera brillantez de este crimen. Se dirigió hacia el escritorio, su presencia imponente, y levantó delicadamente una sola hoja de pergamino, cuidadosamente doblada por la mitad. No fue la cuchilla la que terminó con la vida de Sir Aldrich, dijo, sosteniendo el papel bajo la luz, fue la carta en sí. Un silencio atónito cayó sobre la habitación, con voz grave y medida. Una toxina de acción lenta, explicó, aplicada a los bordes del papel de una manera casi indetectable. En el momento en que la tocó, en el momento en que desplegó esta misma carta, su destino quedó sellado. Un escalofrío recorrió el aire. Nunca se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, continuó, su tono más suave ahora, casi reverente ante un crimen tan frío y calculado. El veneno se filtró en su piel con cada segundo que pasó, y cuando sintió sus efectos, ya era demasiado tarde. Una fuerte inhalación resonó desde algún rincón de la habitación. Genevieve dejó que la tensión se extendiera, dejó que se enroscara a su alrededor, como una fuerza invisible antes de girarse lentamente, su mirada penetrante barriendo a los sospechosos reunidos, con tono de resolución y desafío. Y ahora, su voz se endureció. Debemos responder la pregunta que realmente importa. Sus ojos encontraron primero a Charlotte Harrington. Tú tenías mucho que ganar, ¿no es así?, presionó. Tu tío te mantenía atrapada en un ciclo de dependencia financiera, siempre prometiendo, nunca cumpliendo, pero cuando descubriste que tenía la intención de cambiar su testamento,
cuando supiste que podías perderlo todo, no viste otra opción. Los dedos de Charlotte se apretaron a los costados. Su rostro era una máscara de desafío, pero el temblor en sus manos la traicionó. Genevieve avanzó. ¿Y tú, coronel Graves? Su tono atravesó el silencio como una cuchilla. Un hombre de principios, pero abrumado por la deuda. La negativa de Sir Aldrich a vender la tierra que tanto necesitabas no era solo un negocio para ti, era personal. Su rechazo fue un insulto, una humillación final que no podías soportar. El coronel apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños. No dijo nada. Luego está el profesor Mallory, continuó Genevieve, clavando su mirada en el hombre mayor, cuyos dedos se crisparon a su lado. Una mente brillante, pero con un pasado que no podías permitir que saliera a la luz. La investigación de Sir Aldrich amenazaba con exponer lo que habías intentado enterrar. Cuando te enfrentó, entraste en pánico, y en ese pánico pusiste en marcha un plan tan meticuloso, tan perfecto, que creíste que nunca se descubriría. Mallory sostuvo su mirada, pero sus ojos estaban vacíos ahora. Y por último, Genevieve bajó la voz afilándola en algo peligroso. Isabela Ferrera, su confidente más leal, ¿o no? El aliento de Isabela se cortó, apenas perceptible. Fuiste la más traicionada, ¿verdad? Continuó Genevieve con gravedad. Y eso fue algo que nunca podrías perdonar. La cara de Isabela palideció, su boca se entreabrió, pero no salió ninguna palabra. Genevieve exhaló lentamente y escaneó la habitación. Cada uno de ustedes tenía una razón, afirmó. Cada uno jugó un papel. El peso de sus palabras cayó como una sentencia. Afuera, la tormenta rugió, las ventanas temblaban, como si la propia mansión protestara, desesperada por desenterrar la verdad enterrada entre sus muros. Pero la verdad ya había surgido, y ahora, no había vuelta atrás. La noche era profunda e inquieta. La lluvia goteaba desde los bordes de la gran estructura de la mansión, mientras la luz de la luna quedaba atrapada en el grueso velo de la niebla. En el centro del estudio, bloqueado desde el interior, o eso parecía, yacía el cuerpo sin vida de Sir Edwin Blackwood. El inspector Graves respiró lentamente, observando la escena con cautela. Pero en la otra esquina de la habitación, Lenora Ashford mantenía una sonrisa ilegible en sus labios, como si simplemente hubiera estado esperando lo inevitable. Con un movimiento pausado, se agachó, pasando los dedos por el suelo de madera envejecido. Entonces, se detuvo. Allí, casi imperceptible, un delgado hilo descansaba sobre la superficie. Esto nunca fue solo un asesinato, inspector, murmuró, con un brillo intrigante en la mirada. Fue una conclusión larga en la creación. Tomó el hilo con delicadeza, dejándolo atrapar la tenue luz de las velas. Ahora era evidente. Se extendía hasta el pestillo del estudio. Un mecanismo preciso. Un truco ingenioso que hacía parecer la habitación bloqueada, cuando, en realidad, una mano cuidadosa había manipulado la cerradura desde afuera. El inspector entrecerró los ojos, y el asesino logró entrar sin ser visto. Lenora asintió lentamente antes de recoger una sola hoja de papel del escritorio. Simple vista, parecía ordinaria, pero en sus bordes, había un brillo extraño. Un residuo sedoso. Sir Edwin abrió esto, lo tocó, y nunca se dio cuenta de lo que había invitado a su torrente sanguíneo, dijo en un susurro. Con un roce ligero, pasó los dedos por la superficie del papel. Una fina nube de polvo se elevó apenas en el aire, visible solo bajo la luz temblorosa de las velas. Una toxina. Su voz se tornó más grave. Una que requiere calor para activarse. Un veneno de paciencia, diseñado para disolverse en su sangre muy lentamente, robándole los sentidos, hasta su último aliento. El silencio cayó con fuerza sobre la habitación. El inspector Graves
escaneó los rostros de los presentes. Lady Eleanor, su piel tan pálida como si reviviera un recuerdo aterrador. El coronel Hargrove, sus dedos apretando con nerviosismo el pequeño diario de cuero que siempre llevaba. El profesor Linton, su pie golpeando el suelo ansiosamente, como si quisiera huir. Y finalmente, Elizabeth Rowe, la secretaria de confianza de Sir Edwin. Su expresión era inquietantemente serena. Lenora entrecerró los ojos. La verdadera pregunta no es solo quién cometió este crimen, sus palabras se deslizaron como una sombra por la estancia, sino, ¿por qué tuvo que permanecer oculto durante tanto tiempo? Su mirada se clavó en Lady Eleanor. Lo sabías, ¿verdad? Sobre la nueva voluntad de Sir Edwin. Sabías que si se hacía efectiva, serías poco más que un amargo recuerdo, y todo lo que poseía pasaría a otras manos. Los labios de Lady Eleanor temblaron. No dijo nada. El coronel Hargrove dejó escapar un resoplido tenso, pero Lenora ya había girado hacia él. Tu vida de deudas habría desaparecido con solo una palabra de Sir Edwin, pero cuando él se negó, tu desesperación se convirtió en algo más oscuro. El profesor Lincoln inclinó ligeramente la cabeza, pero el filo de la mirada de Lenora lo detuvo. Él conocía tus experimentos, profesor. Sabía sobre las toxinas con las que trabajabas. Si te hubiera expuesto, toda tu carrera se habría desmoronado. Lo silenciaste para protegerte. El hombre abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Y entonces, Lenora se volvió hacia la última sospechosa, Elizabeth Rowe. Su quietud era antinatural. Sus ojos, fríos como el mármol. Elizabeth, la voz de Lenora se suavizó peligrosamente. Tu crimen no fue solo matar a Sir Edwin. Dio un paso más cerca. Fue la paciencia con la que esperaste. Sabías, en el fondo, que tarde o temprano tendría que enfrentarte a la verdad, y no podías permitirlo. Esto no fue solo venganza. Fue el capítulo final de una historia construida sobre engaños. El aire se volvió espeso. Nadie respiró. Elizabeth dejó escapar un aliento lento, casi resignado. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Así que lo descubriste, susurró. John, pero eres la única que lo sabe. Su voz llevaba una certeza perturbadora. Y si solo una persona conoce la verdad, sigue siendo un secreto. Lenora no apartó la mirada. Su tono se mantuvo firme. Los secretos no permanecen ocultos para siempre, Elizabeth. No importa cuánto lo intentes. La habitación pareció exhalar. Las caras de los presentes pasaron del miedo a la comprensión, pero en los ojos de Elizabeth Rowe solo había algo: aceptación, un destino al que llevaba mucho tiempo preparada. Fuera, la tormenta rugió con furia. El viento silbaba entre las grietas de la mansión Blackthorn, como si protestara por los secretos enterrados en sus muros. La lluvia golpeaba la piedra con violencia. Un asalto implacable a una casa que había visto más tragedias de las que podía recordar. Dentro, el aire pesaba con el peso de las verdades recién reveladas. Eleanor Whitmore permanecía cerca de la chimenea, sus nudillos blancos aferrados a un pañuelo bordado. Frente a ella, el inspector Caldwell caminaba con pasos lentos y calculados, su mirada fija en la mujer sentada en el centro de la sala, Veronica Hastings. La institutriz, impecable hasta ahora, se mantenía rígida, los hombros cuadrados, como si esperara un golpe inevitable. No tienes pruebas, susurró, pero su voz carecía de fuerza. Un destello de desesperación brilló en sus ojos. Puedes tejer tus teorías, girar tus historias, pero no puedes culparme de esto. Caldwell no sonrió. Sin decir palabra, deslizó la mano en su abrigo y sacó una fina cadena de plata. La dejó colgar entre sus dedos. Un relicario, delicado, viejo, inconfundiblemente personal, suavemente desgastado por el tiempo,
y por el tacto. El aliento de Verónica se enganchó en su garganta. Esto se encontró en el estudio, dijo el inspector, con voz firme, cortando el silencio como una hoja afilada, junto al lugar donde Henry Whitmore respiró por última vez. Dime, señorita Hastings, ¿cómo termina algo tan íntimamente tuyo en un sitio en el que aseguras que nunca has estado? La sala entera pareció cerrarse alrededor de ella. Eleanor inhaló bruscamente. A su lado, Lord Beckett apretó su bastón con fuerza. El doctor Langley exhaló un suspiro lento, sus dedos tamborileando contra el reposabrazos de su silla. Y Julia, con los ojos desorbitados de terror, se aferró al brazo de su madre, como si la mansión Blackthorn amenazara con devorarlos a todos. El silencio de Verónica Hastings fue su condena. Ella tragó con dificultad. Sus dedos se crisparon en su regazo. Eso no prueba nada, murmuró. Podría haber sido tomado de mi habitación, plantado allí, pero nadie creyó esa mentira. Caldwell inclinó la cabeza. Una posibilidad, permitió, pero muy poco probable. Ya ves, señorita Hastings, el relicario estaba cerrado cuando se encontró, y sin embargo, cuando lo abrimos, hizo girar la tapa con un movimiento casual de su pulgar, dejando ver una fotografía descolorida en su interior. Una foto de Henry Whitmore, el hombre al que juró despreciar, el hombre que fue encontrado con estricnina en sus venas, su rostro congelado en agonía. Dio un paso más cerca, bajando la voz con gravedad. Es posible que haya escondido bien sus intenciones, señorita Hastings, pero el amor y el odio son dos caras de la misma moneda. No, Verónica jadeó. Un sonido apenas más que un susurro. Sus dedos se aferraron a la tela de su falda, mientras luchaba por mantener la compostura. Por un breve instante, pareció que podría derrumbarse por completo, pero luego, como una mujer que había pasado toda su vida reconstruyéndose tras la ruina, se enderezó, endureciendo la mirada. Cree que lo ha resuelto, siseó, que puede juntar trozos de evidencia y pintar una imagen de lo que sucedió. Nunca es tan simple, inspector. Los ojos de Caldwell brillaron con algo parecido a la diversión. Oh, pero sí lo es, señorita Hastings. Siempre lo es. Su voz se tornó más severa. El error que comete la gente como usted es asumir que nadie nota las cosas pequeñas, pero sí lo hacemos. Sus palabras flotaron en la habitación, cortantes como el filo de una navaja. Respiró su último aliento, se inclinó ligeramente. Fue meticulosa, pero no lo suficiente. Siguió un largo y tenso silencio. Verónica dejó escapar un suspiro lento, los últimos vestigios de su desafío desmoronándose. Así que lo ha descubierto, murmuró, casi para sí misma. Pero conocer la verdad y demostrarla son dos cosas muy diferentes, inspector. Caldwell la estudió, su expresión permanecía inescrutable. La justicia no siempre llega de la manera que esperamos, dijo finalmente, pero siempre llega, señorita Hastings. No importa cuánto intente enterrarla. Un reloj resonó en algún lugar de la casa, el sonido reverberando en la sofocante quietud. La lluvia había disminuido a un simple susurro contra las ventanas, como si la tormenta misma se hubiera calmado tras la revelación de la verdad. Cuando la realidad de sus palabras se asentó en la habitación, Eleanor se volvió hacia el fuego. Su voz, apenas más que un susurro, flotó en el aire. ¡Qué desperdicio!, dijo su tono hueco. ¿Todo por qué? Amor, venganza. Sacudió la cabeza con tristeza. Nada de esto lo traerá de vuelta. Verónica no dijo nada, no quedaba nada que decir. Afuera, las nubes se separaron lo suficiente para que la luna arrojara su pálido brillo sobre la mansión Blackthorn, iluminando una verdad que ya no podía ser negada. La tormenta había pasado, pero el silencio que dejó se sentía más pesado que el trueno. Blackthorn Manor permanecía en pie como un centinela en la tenue luz de la mañana,
sus grandes ventanales contemplando los terrenos cubiertos de niebla. En el interior, el aire aún estaba impregnado con los ecos de la noche anterior. La verdad había salido a la luz, pero no había sensación de triunfo, solo un peso inevitable e ineludible. Verónica Stins permanecía inmóvil en la silla de respaldo alto junto a la chimenea. Su mirada, antes desafiante, ahora estaba vacía. Sus dedos, entrelazados con tanta fuerza en su regazo, habían adquirido un tono blanquecino. La mujer que se había burlado de las acusaciones, que había escupido veneno con cada negación, ya no estaba. Ahora solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fue, atrapada en el cruel desenlace de la verdad. Frente a ella, el inspector Caldwell permanecía de pie, sostenía su sombrero en una mano, mientras la otra descansaba sobre la madera pulida de la repisa de la chimenea. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, y estaba teñida con un dejo de pesar. Nunca fue solo la codicia, ¿verdad? Sus palabras flotaron en la habitación, como los últimos ecos de una tormenta que se desvanece. Verónica dejó escapar un suspiro, casi una risa quebradiza y hueca. «¿Cree que entiende, inspector?», murmuró. «Ve el crimen, el motivo, el método, pero no ve lo que lo causó. No ve los años, las decisiones, la inevitabilidad de todo». La mandíbula de Caldwell se endureció, pero fue Eleanor Whitmore quien habló a continuación. Había permanecido en silencio la mayor parte de la mañana, de pie junto a la ventana, como si esperara que la luz del sol pudiera borrar los acontecimientos de la noche anterior. Finalmente, se giró. Su rostro, habitualmente sereno, estaba marcado por algo más profundo, algo atormentado. Todos tuvimos una mano en esto. Su voz era un susurro, más para sí misma que para los demás. Alistair construyó esta casa con secretos, y nosotros lo ayudamos a fortalecerla. Elegimos el silencio cuando las palabras podrían haberlo cambiado todo. Y ahora, su mirada, se perdió en la neblina matinal tras el cristal. La señorita Evelyn Hartley, que había estado observando desde el otro lado de la habitación, exhaló suavemente. Luego, giró sus agudos ojos hacia Caldwell. «¿Lo entiende ahora, inspector?». Su voz era baja, pero cargada de significado. «La tormenta puede haber pasado, pero los restos permanecen. La verdad no limpia, se filtra, se adhiere a las paredes de una casa, de una familia. Nunca se trata solo de un crimen». Caldwell vaciló antes de responder. Había pasado su carrera creyendo en respuestas claras, en el satisfactorio clic de un caso resuelto, pero aquí, en la sofocante sombra de Blackthorn Manor, no se sentía como una victoria, se sentía como algo completamente diferente. Enderezó su postura y ajustó su abrigo, como si intentara sacudirse el peso de la conversación. «La ley trata sobre la culpa y la inocencia», dijo finalmente, «no sobre el arrepentimiento». Se giró hacia la puerta. Sus pasos fueron lentos, deliberados. «Haré los arreglos necesarios». Justo cuando alcanzaba el umbral, la voz de Verónica lo detuvo. «Inspector». Él se volvió. Ella sostuvo su mirada, y por primera vez, ya no quedaba lucha en sus ojos. «Tenía razón sobre mí», admitió, pero se le escapó algo. Un destello de inquietud cruzó fugazmente la mirada de Caldwell. «¿Qué?». Verónica sonrió entonces, no con crueldad, no con burla, sino con la triste resignación de alguien que conocía el juego mucho mejor de lo que nadie había imaginado. «¿Usted cree que esto ha terminado?». Se recostó en la silla, su postura de repente relajada. «Pero solo está viendo la superficie». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en el aire espeso de la habitación. «Hay cosas que aún no ha descubierto, cosas que cuando lo haga, bueno». Ladeó la cabeza, con la sombra de una sonrisa. «Digamos que deseará no haberlo hecho». Un largo silencio. Caldwell exhaló bruscamente.
sacudió la cabeza y salió. La puerta se cerró tras él. Verónica cerró los ojos, escuchando el eco de los pasos, alejándose por el largo y vacío pasillo. Afuera, la niebla se enroscaba en torno a la finca como dedos fantasmales, oscureciendo el camino más allá. La tormenta había pasado, pero las sombras que dejó atrás apenas comenzaban a agitarse. Teme lo que podrían ver en él. Xia exhaló lentamente. Su aliento apenas perturbaba el aire fijo. Mi hermano pasó su vida tratando de pintar la imagen perfecta de sí mismo. Susurró, el peso de los años presionando su voz. Una foto que quería que el mundo viera, pero nunca la real. Sus ojos parpadearon hacia la ventana alta, donde la luz de la luna se agrupaba en largas y fantasmales rayas sobre el suelo pulido. Afuera, los árboles se balanceaban en el inquieto viento, sus ramas esqueléticas arañaban el cielo, como si estuvieran tratando de alcanzar algo más allá. Hay cosas que no pueden ser reescritas, murmuró, su mirada perdida en la noche. Solo se pueden entender. El agarre de Evelyn se apretó en el brazo de su silla. ¿Y ahora?, preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Ahora, la verdad está fuera, pero si podemos vivir con ella, es otra pregunta, respondió el inspector. El crujido de la puerta del estudio rasgó la quietud. El sargento Hale entró con paso firme, su rostro impasible, pero con el peso de algo definitivo en su expresión. Los informes están siendo finalizados, dijo, con voz medida. Si necesita tiempo, tómelo. Evelyn asintió, pero no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el inspector, quien la observó en respuesta, como si buscara algo oculto bajo la superficie de su dolor. Todavía no puedo creer que fuera tan simple, susurró, su voz apenas un aliento. El rostro del inspector mostró una breve vacilación antes de responder, su tono más bajo, más suave. Pero no todos los finales son la verdad. Evelyn inhaló bruscamente, sus dedos se cerraron contra su palma. Entonces, ¿qué ahora?, preguntó, sintiendo el peso de la incertidumbre presionar su pecho. Una sonrisa amarga fantasmagorizó los labios del inspector, una expresión que nunca llegó a sus ojos. Algunas cosas pueden estar enterradas, pero nunca olvidadas. La lluvia se había detenido hacía mucho tiempo, pero las calles adoquinadas de Ravenswood aún brillaban bajo el tenue resplandor de las lámparas de gas. Su luz parpadeante proyectaba sombras inquietas, que danzaban como fantasmas contra las viejas paredes de ladrillo. Dentro de su pequeña pero impecable sala de estar, la señorita Eleanor Graves se sentaba con las manos dobladas sobre su regazo. El rítmico sonido de sus agujas de tejer llenaba el aire con un compás estable e hipnótico. El aroma de lavanda y libros antiguos impregnaba la casa, reconfortante, sí, pero insuficiente para disipar el peso de las revelaciones de la noche. Las brasas en la chimenea pulsaban como un latido moribundo, y sin embargo, los ojos de la señorita Graves permanecían fijos en la puerta, como si esperara que un espectro no invitado cruzara el umbral en cualquier momento. Los eventos en Blackthorn Manor habían concluido, o al menos, eso parecía. La confesión final se había dado. Las verdades, enterradas hacía mucho tiempo, habían sido desenterradas, y aún así, Shelgo seguía sin encajar. Un hilo suelto en un tapiz que parecía impecable. Las cartas eran reales, los motivos, innegables. El crimen, espantoso en su precisión. Y sin embargo, algo no cuadraba. Un susurro en la mente de la señorita Graves. Un eco de algo que yacía justo fuera de su alcance. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de su ensueño. Dejó su tejido, alisó su falda con una paciencia deliberada, y se levantó para abrir. La tenue luz de la lámpara reveló a la señora Agnes Weatherby,
su figura regordeta envuelta en un grueso chal, su rostro redondeado estaba sonrojado por el aire frío de la noche. «Señorita Grace», exclamó, entrando sin esperar invitación, sus ojos afilados recorriendo la habitación. Simplemente tenía que pasar. Después de todo, qué experiencia tan espantosa. Blackthorn Manor, un lugar tan cargado de historia, y de sus propios fantasmas, y pensar que todo esto sucedió aquí, en nuestro propio pueblo. Bajó la voz, aunque estaban completamente solas. No puedo imaginar cómo debe sentirse, estar tan cerca de todo. La señorita Grace esbozó una leve sonrisa, cerrando la puerta tras ella. Siempre es inquietante, Agnes, cuando el pasado se niega a permanecer enterrado. Muy cierto, asintió la señora Weatherby, instalándose frente a la chimenea. Sus ojos brillaban de curiosidad. Pero dime, ¿fue realmente la señorita Ashford quien orquestó todo? Las cartas, el envenenamiento, el accidente meticulosamente escenificado. He escuchado rumores, por supuesto, pero nadie parece saber la verdad completa. La señorita Grace retomó su asiento y recogió su tejido, aunque sus manos estaban notablemente quietas. La verdad rara vez es tan ordenada como nos gustaría, reflexionó, con voz ligera pero con un matiz indescifrable. Una familia destrozada por la codicia, la culpa, secretos demasiado antiguos para pudrirse sin consecuencias. No se trata tanto de quién es culpable, Agnes, sino de quién, entre ellos, es el menos inocente. La señora Weatherby se estremeció, ajustando su chal con más fuerza. Oh, qué escalofriante. Y pensar en la herencia, tan convenientemente alterada, tan perfectamente cronometrada. Qué asunto tan terrible. Se inclinó conspiradoramente. Pero dime, señorita Graves, ¿realmente se trataba solo de dinero, o hubo algo más? Una chispa de diversión cruzó fugazmente los labios de la señorita Graves, pero no alcanzó sus ojos. Siempre hay algo más, dijo con serena certeza. Celos, traición, miedo. El dinero es solo la máscara. El verdadero motivo suele ser mucho más antiguo, mucho más personal. La señora Weatherby jadeó. Qué terriblemente poético, señorita Graves. Pero, ¿cree que todavía quedan secretos por descubrir? La señorita Graves finalmente reanudó su tejido. El familiar clic de las agujas rompió el silencio, un ritmo constante, conocedor. El pasado nunca es realmente silencioso. Agnes, musitó, susurra, permanece, y aquellos que creen haberlo enterrado bien. Hizo una pausa, su mirada se deslizó hacia la ventana, donde el viento golpeaba contra los paneles. A menudo descubren que tiene la extraña costumbre de regresar, cuando menos lo esperan. Afuera, Ravenswood seguía envuelto en sus rutinas tranquilas, pero algo invisible flotaba en el aire. Una pregunta sin respuesta, una sombra que se negaba a desvanecerse, una historia, aún sin terminar. El viento se sacudió contra los ventanales de la modesta sala de estar de Eleanor Whitmore, llevando consigo el eco distante de los pasos que resonaban a lo largo de las calles de Ashford Hollow. El fuego en el hogar había menguado, lanzando sombras alargadas que se torcían sobre el papel tapiz floral, dando la inquietante ilusión de que el pasado en sí mismo acechaba dentro de la habitación. Sentada en su silla favorita, Eleanor reanudó su tejido. Sus manos se movían con precisión constante, pero su mente vagaba en otro lugar, vagaba en los fantasmas persistentes de lo sucedido en Ravenshead Manor. El caso había concluido, el culpable había sido desenmascarado, y sin embargo, algo en todo aquello permanecía, como la última nota de un requiem que se negaba a desvanecerse. La tragedia de Lord Alistair Thornton se había desarrollado con una cruel inevitabilidad: orgullo, engaño, traición, y finalmente,
muerte. Pero Eleanor sabía mejor que nadie que un misterio nunca se resolvía del todo. Se concluía en la superficie, sí, pero el corazón humano era un rompecabezas sin una pieza final, siempre cambiante, siempre ocultando más de lo que revelaba. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Eleanor dejó su tejido con paciencia deliberada antes de levantarse para responder. En el umbral se encontraba la señora Beatrice Holloway. Su aire habitual de obsequios bien intencionados la envolvía como un chal invisible. Sin esperar invitación, irrumpió en la estancia con la energía de quien siempre espera encontrar un nuevo secreto escondido en la aparente tranquilidad de la decoración. Un asunto tan espantoso en Ravenshead, suspiró dramáticamente, quitándose los guantes húmedos y retorciéndolos entre sus manos. Y Lord Alistay, un hombre tan respetable, eso siempre pensé. Eleanor se encontró con su mirada, y le dedicó una sonrisa enigmática, aunque sus ojos tiernaban un pensamiento más profundo. Sí, una pena sin duda, murmuró, hundiéndose de nuevo en su silla. Pero entonces, y nadie es solo una cosa, ¿verdad? La señora Holloway frunció los labios. Parecía probar el peso de aquellas palabras antes de inclinarse con un susurro apenas audible. Dime, Eleanor. ¿Crees que realmente han descubierto todo? Ya sabes cómo son estos asuntos, las cosas que no se dicen, los secretos escondidos justo fuera de la vista. Eleanor simplemente recogió su tejido una vez más. El clic rítmico de las agujas llenó el espacio entre ellas. Algunos secretos, Beatriz, no permanecen enterrados para siempre, dijo con aparente ligereza. Simplemente esperan el momento adecuado para ser encontrados. Un destello de incertidumbre cruzó fugazmente la expresión de la señora Holloway, pero lo enmascaró con otra ronda de murmullos educados y despedidas amables antes de dirigirse a la puerta. Sin embargo, al salir a la noche, dudó. Giró el rostro solo una vez, como si esperara que Eleanor dijera algo más. Eleanor no lo hizo. Simplemente sonrió, una sonrisa tranquila y conocedora, que insinuaba algo justo bajo la superficie. Algo, aún por descubrirse. Afuera el pueblo continuaba con su rutina de siempre. Charlas educadas, tensiones tácitas, secretos envueltos en la aparente calma de la vida cotidiana. Y en su sala de estar, Eleanor Whitmore retomó su tejido. El clic constante de sus agujas marcaba el compás de un pensamiento persistente, el susurro inacabado de una verdad aún oculta, una verdad que esperaba, solo esperaba, ser descubierta.